El domingo pasado, esta ya es la tercera predicación de esta cadena de sermones, ¿verdad? Que nos vienen a hablar y nos vienen a enseñar respecto de la restauración, ¿verdad? Todo lo que compone la restauración del ser humano, creyente, por supuesto, y lo que implica esta semana es hablar un poquito acerca de cómo Dios ha hecho con nosotros, o sea, cómo Dios ha sido misericordioso con nosotros y no nos ha pagado en base a lo que nosotros hacemos, sino que ha tenido de nosotros compasión. ¿Cuántos dicen amén? Y la semana pasada, ¿verdad? El miércoles, perdón, en la predicación anterior, el Señor nos venía a hablar de la nueva vida, de la transformación, de lo que es estar hoy día en nuestra posición como hijos del Señor. Y hoy día Dios nos va a hablar de esto, de que Dios no ha hecho con nosotros conforme a lo que nosotros merecíamos, sino que ha tenido de nosotros compasión. Amén. Entonces, el título del mensaje del día de hoy es ese: Dios nos escucha, no nos rechaza. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que yo quiero apelar hoy día, o a esta hora, no sé, todavía siento un poquito que se acople, hermano, si lo puede bajar un poquito de acá. Entonces, vamos a hablar de eso, y yo quiero apelar un poco a su imaginación, un poquito a la inteligencia, a la sabiduría que Dios nos ha dado y a eso de niños que todavía tenemos, para que junto conmigo, por favor, imaginemos lo que significa para una persona, para un ser humano, el encontrarse en el medio del mar mientras las corrientes fuertes, las corrientes marinas, ¿verdad?, mueven a ese ser humano de un lado hacia otro, mientras ese hombre intenta salir de las corrientes marítimas para alcanzar la tierra y poder salvarse de esa inminente muerte, ¿verdad? Porque las corrientes del mar, a medida que van golpeando una embarcación o golpeando a un ser humano, de a poco lo van desgastando, van sustrayendo su fuerza hasta dejar o finalmente vencer a esa persona que está en medio de esas corrientes, porque finalmente ninguno de nosotros va a ser capaz de luchar, de pelear contra las corrientes marítimas, pero resulta que en medio de ese desenfreno, en medio de esa desesperanza de creer que ya no hay nada más que hacer, de que la batalla ya se perdió, y cuando las fuerzas ya se van, imagínese usted que en medio de esa lucha, de ese desafío entre las corrientes marítimas, llega una mano poderosa que toma a ese ser humano y finalmente lo traslada hasta la orilla del mar y lo deja en tierra firme. Imagínese, por favor, lo que puede sentir un ser humano que ha sido rescatado de la misma muerte. ¿Se lo puede imaginar? Pero a pesar, hermano, a pesar de que ganó esa lucha, a pesar de que fue rescatado de la misma muerte, a pesar de que ese ser humano luchó contra la corriente para salir a tierra firme, y cada vez que lo intentaba pareciera que la corriente volvía a tirarlo hacia adentro, nos encontramos que ese ser humano, aunque ha sido rescatado, cuando ya está en tierra firme y por mucho tiempo más, esa persona, ese hombre, esa mujer, va a seguir sintiendo los embates de las corrientes. O sea, va a seguir sintiéndose mareado, va a seguir torturándose con eso que un día vivió, va a seguir pensando en que estuvo al borde de la muerte, va a seguir pensando en que pudo haber partido del escenario de esta tierra, va a seguir sintiendo los efectos que causaron esas corrientes marítimas en aquel ser humano. ¿Sí o no? No sé si alguna vez ha sentido que se ahoga, no sé, en el mar, en una piscina. Yo cuando era pequeño casi me ahogué en una piscina y después que me sacan de ahí, me saca la persona que está encargada de esa piscina, uno sigue sintiendo esos embates. Sigue sintiendo como que se tambalea, sigue sintiendo como que la cosa todavía no está firme. Y fíjese que esa historia, hermano, o esta historia que yo le acabo de mencionar, sigue o de cierta manera refleja y nos muestra lo que ha sido nuestra condición como seres humanos antes de aceptar o antes de venir a Cristo. ¿Sí o no? Estábamos, el mar en las escrituras habitualmente está tratando de mostrarnos lo que es el mundo, ¿verdad? ¿Cierto? El mar refleja lo que es el mundo. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos saliendo del mundo. Y cuando llegamos al Evangelio, pensamos que lo que nos pasó en el mundo nos va a volver a pasar. Como que todavía no estamos firmes. Eso, hermano, esta historia
refleja nuestra condición cuando nosotros venimos a Cristo. Nosotros, hermanos, y aquí me tiene que decir amén, nosotros hemos sido rescatados del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces, y tenemos esto que reconocerlo, muchas veces nosotros vamos a seguir actuando y vamos a seguir pensando como si todavía estuviéramos en esa tormenta, en medio del mar. Todavía vamos a seguir en esa condición. ¿Por qué? Porque todavía no vamos a estar firmes, no vamos a tener una madurez suficiente para tener la tranquilidad necesaria. Y fíjese que el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, en el capítulo número 4, que esta es la base para el mensaje de hoy día, entre los versículos 22 al 32, nos hace un llamado a nosotros que hemos sido rescatados del mundo. ¿Cuántos han sido rescatados? El apóstol Pablo nos dice, hey, ustedes, nos hace un llamado, ustedes tienen que dejar su pasada manera de vivir y tienen que renovar su mente, ¿verdad?, a la mente de Cristo. O sea, ya tienen que dejar de pensar como antes y tienen que renovar su entendimiento conforme a la mente de Cristo. O sea, nosotros tenemos que dejar de tener la mente que teníamos antes y comenzar a tener una nueva mente porque hemos nacido de nuevo. ¿Amén? Bueno, a pesar de lo que yo le acabo de decir y de lo que Pablo nos enseña en esta carta a los Efesios, esta transformación o este cambio de mente no es solo un cambio de hábitos, sino que debe ser el resultado de una batalla entre dos naturalezas que portamos hoy día nosotros como hijos del Señor. ¿Amén? El viejo hombre, heredado de Adán, y el nuevo hombre, formado en Cristo. Esas son las dos naturalezas que nosotros hoy día portamos. Y la palabra de Dios lo explica de manera bien clara en 1 Corintios capítulo 15, verso 22, porque Pablo enseña y nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son o todos serán vivificados, o sea, todos van a volver a vivir. ¿Amén? Podemos nosotros testificar de eso. Estábamos muertos. ¿Amén? Estábamos muertos. Hoy día tenemos vida en Cristo gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Lo podemos entender, ¿verdad? Que vivimos constantemente muertos hasta que logramos identificar, hasta que logramos recibir el llamado de Dios que nos quiso, ¿verdad?, rescatar y levantar de nuestra pasada manera de vivir. Entonces, refresquemos esto. Adán viene a representar nuestra caída, nuestra inclinación al pecado, nuestra inclinación al mal, nuestra separación con Dios, porque lo que el pecado hace literalmente es eso, es separar al ser humano de Dios. ¿Amén? O sea, el que vive en pecado está separado de la gloria de Dios. Está separado de la comunión con Dios porque Dios no tiene comunión con el pecado. ¿Estamos claros con eso, verdad? Entonces, lo que hace Cristo, en cambio, es darnos vida, restaurarnos y darnos un nuevo comienzo. O sea, dice, muchachos, el que viene a mí yo no le echo fuera, por lo tanto, el que viene a mí yo le doy una nueva vida, lo restauro, lo hago vivir de nuevo y le doy una nueva condición. O sea, literalmente partamos de nuevo. ¿Amén? Es como las parejas, los matrimonios, cuando tienen algún quiebre, cuando tienen alguna separación, ¿verdad? Van a estar separados hasta que uno de los dos intente darle la oportunidad al otro, al que ha fallado, al que se ha equivocado. Habitualmente son las damas, ¿verdad? Las que se han equivocado. ¿O no? Ah, despertaron, gloria al Señor. Entonces, el que ha recibido la ofensa, ¿verdad? En algún momento va a decir, ¿sabes qué? Démosle, porque aquí hay amor, vamos de nuevo, partamos de nuevo, partir de cero, como decía Panchito Saavedra en su programa. Partimos de nuevo, partimos de cero. Y es lo que Dios literalmente hace. ¿Saben qué? Con lo que yo hice en la cruz por ustedes, con eso se cubrió todo lo que yo necesitaba para que el pecado que ustedes portaban fuera limpio, fuera transformado, fuera cambiado. ¿Amén? Y partimos de nuevo. ¿Cuántos tuvieron esa oportunidad? ¿O cuántos tuvimos esa oportunidad, mejor dicho? O sea, yo pienso que todos los que estamos aquí, grandes y chicos, mujeres y hombres, ancianos y adolescentes, todos los que estamos aquí tuvimos esa oportunidad porque hemos tenido una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Partimos de nuevo, Dios dijo, no me voy a acordar de sus pecados, ya con lo que mi hijo hizo, está todo cubierto, así que vamos, levanten la cabeza, partan de nuevo porque yo les doy una oportunidad de vivir, una nueva esperanza, un nuevo camino. Fuimos rescatados, hermanos, de las mismas corrientes del mar, donde estábamos a punto de morir ahogados, para poder estar en una posición distinta, para estar hoy día en una vida distinta, en un camino distinto, con una mente nueva, con una mente transformada, con una mente distinta a la de antes, pues hermano. Oiga, ¿hacia cuánto? Yo sé que no todos tienen una mente nueva, pero dice que a muchos les dieron ganas de estar en Plaza de Armas el viernes para darle a carabineros como los otros, pues. ¿O no? Bueno, los que no saben lo que pasó, infórmense un poquito más, tengan ir a la iglesia. Vean las noticias, lean el diario, alguna cosita. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos en la posición en la cual estamos hoy. Porque hemos pasado de muerte a vida. Y no cualquier vida, una vida nueva. Una vida distinta, una vida transformada. Entonces, entendamos que desde la caída de Adán, o sea, desde el principio, toda la humanidad ha estado, hermano, marcada por el pecado. Por eso el profeta Jeremías le dijo a la nación de Israel, mira Israel, a la nación, no al pastor, mira Israel, aunque tú te laves con lejía, o sea, aunque te laves con la mejor lija o con el mejor hisopo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, aunque te laves con el mejor jabón, la mancha de tu pecado, le dijo el profeta Jeremías a Israel, la mancha de tu pecado va a estar siempre delante de ti. O sea, con nada vas a poder borrar la mancha de tu pecado. Estamos hablando 500 años antes de Cristo, 580 años antes de Cristo, en los tiempos del profeta Jeremías. Aunque uses la mejor escobilla, aunque uses el mejor jabón, Israel, la mancha de tu pecado va a estar siempre delante de ti. ¿Quién vino a resolver eso? Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo nos limpió de todo, no de un poco, nos limpió de todo nuestro pecado. Entonces nosotros tenemos que dar gracias por eso, porque antes de Cristo nosotros no teníamos ninguna posibilidad de limpiar, de sacar, de exterminar la marca que el pecado había colocado, ¿verdad?, en la vida del ser humano, en la vida de la humanidad. Entonces Adán, representa la vieja naturaleza, aquella que, dice la Biblia, que está inclinada al pecado y que busca lo suyo propio, porque cuando no estamos en Cristo, además, los seres humanos somos egoístas. Busca lo suyo propio y se opone siempre a la voluntad de Dios, porque el pecado es contra Dios. Amén. Pero eso se termina cuando nosotros venimos a Cristo, no solo somos perdonados, sino que además recibimos una nueva identidad. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el nuevo Adán, el modelo perfecto, el modelo de la perfección, el modelo perfecto de obediencia y también de santidad. O sea, Cristo lo cubre todo. Cristo lo es todo. Pero a pesar de aquello, aunque nosotros hemos sido transformados, ¿cuántos han sido transformados? La lucha entre estas dos naturalezas, hermanos, va a seguir presente en nuestros miembros. El apóstol Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros a despojarnos, o sea, a dejar el viejo hombre, porque dice que esa naturaleza, el apóstol Pablo lo dice así, dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. O sea, la naturaleza vieja, el viejo hombre, es algo que está viciado, que ya se venció, que pasó la fecha de caducidad, está viciado conforme a los deseos que están en nuestra mente, a los deseos que fueron engañosos. Porque mientras estuvimos sin Cristo, fuimos engañados, fuimos extraviados, estábamos muertos, no podíamos ver la verdad, no podíamos ver el verdadero camino. Y nosotros tenemos que entender y reconocer que nosotros todos los días estamos en esta batalla interna, que esta batalla interna en el creyente es una batalla real. No es algo ficticio, es algo real, es algo verdadero, es algo, hermano, es una batalla constante, interna, incluso en quienes ya hemos nacido de nuevo. O sea, esto no es algo, hermano, de lo cual nosotros podemos desconocer. El mismo apóstol Pablo describe, hermano,
esta lucha en Romanos capítulo 7, entre los versos 22 y 23. Dice él que según el hombre interior, Pablo ya era creyente, no está hablando de alguien que no ha nacido de nuevo. Dice que el hombre interior, me deleito, dice, en la ley de Dios. Pero veo además, descubro otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está también en mis miembros. O sea, esa ley no ha desaparecido, sino que va a estar ahí en mis miembros, va a estar ahí en mi carne. ¿Verdad? Esa vieja naturaleza va a estar ahí, esperando que la carne venga a gobernar lo que Dios ha cambiado. Lo que Dios ha transformado, esa carne va a estar dispuesta ahí a echarlo a perder todo. ¿Verdad? Porque está viciada, está corrompida. Es por eso que uno le dice, a ver, hermano, ¿por qué no ha venido tantos días a la iglesia? Y lo primero que hace la carne es decir, no, es que no he tenido tiempo. O sea, la carne poniendo excusas siempre por delante. Mientras que la realidad no es esa. Pero la carne ganó esa batalla, volvió a mentir, volvió a defraudar, volvió a engañar, porque no quiso ser descubierta. Porque la carne no quiere, la carne es contra el espíritu. Por eso es que estos cuerpos tienen posteriormente que ser transformados, que tienen que ser cambiados, tienen que ser modificados, porque esta carne está corrompida. Ese pasaje que yo le acabo de leer, a nosotros nos deja claro que, aunque hemos sido regenerados en Cristo, por supuesto, aún nosotros tenemos que enfrentar la resistencia de nuestra carne, que quiere siempre llevarnos de vuelta a esa esclavitud del pecado de la que un día fuimos liberados en Cristo. Y esto no lo podemos ocultar, por eso que el apóstol Juan, en una de sus cartas, dice, hijitos, miren, ustedes no tienen que pecar. ¿Cierto? Porque el apóstol Juan trataba con cariño. Pues, hijito, ustedes no tienen que pecar. Pero le voy a decir algo. Si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Que está aquí usted, ¿cierto? Entonces, Dios sabe la condición del ser humano, conoce que esta carne es inclinada al mal. Por eso es que la Biblia dice, hey, el mismo apóstol Pablo, hermanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y además es paz. ¿Se entiende? O sea, les está hablando con los creyentes. Hey, los creyentes, si tú te ocupas mucho de tu carne, vas a morir porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero si te ocupas del espíritu, de lo que realmente vivifica, de lo que realmente nos bendice, tendrás vida y tendrás paz. Mire las promesas del Señor que nosotros a veces pasamos por alto. Entonces lo que Dios nos está diciendo, hey, ocúpate de las cosas interiores, del hombre interior. Es por eso, hermano, que la transformación cristiana debemos entenderla como un proceso continuo. Dios, hermano, ya nos ha hecho, escúcheme, Dios ya nos ha hecho santos en Cristo. ¿Cuántos creen eso? O sea, somos santos porque somos hijos del santo. Amén. ¿Los coristas pueden decir amén o no? Él nos hizo santos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Créalo. Hermano, no puede dudar de estas cosas. Nosotros hemos sido hechos santos en Él. Hemos sido aceptos en el amado. Él nos aceptó. Hoy día nosotros somos santos. Hemos sido hechos santos en Cristo, pero Él todos los días nos sigue santificando día tras día. Hebreos capítulo 10, verso 14, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que es más explícita, y lo expresa de esta manera, y de una manera contundente. Dice, pues mediante esa única ofrenda, se está refiriendo a la muerte de Jesús, pues mediante esa única ofrenda, Él, se está refiriendo a Dios, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Pareciera una contradicción, pero no es una contradicción. Amén. Él nos perfeccionó para siempre. Por el sacrificio de Cristo hemos sido perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén? Pero la obra sigue. Es algo continuo. No es algo que Cristo hizo y dijo, ya ahora arréglensela solos, caminen, yo ya les di el camino. No, Él nos perfeccionó
con la muerte de Jesús en la cruz, pero además todos los días Él nos está haciendo santos. Así que Juan dice, Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, santifícanos, un proceso continuo del creyente, todos los días se tiene que ir santificando, pero ya hemos sido hechos perfectos por el sacrificio de Cristo. ¿Se entiende o no? No, si no parto de nuevo, usted me dice, podemos partir de cero, otra vez Panchito Saavedra, partimos de nuevo y entendemos mejor. Pero tenemos que darnos cuenta de que nosotros como hijos del Señor hemos sido santificados para siempre. Amén. Bueno, vemos nosotros aquí entonces estas dos realidades al mismo tiempo. Por la obra de Cristo ya hemos sido perfeccionados, pero seguimos siendo transformados de manera progresiva todos los días. Así como el hombre rescatado del mar aún va a sentir los efectos de la tormenta en su cuerpo, nosotros también seguiremos sintiendo los efectos de la naturaleza caída que portábamos antes de ser rescatados por nuestro Señor. Pero ahora nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de caminar en victoria y de ya saber de que el problema ya fue resuelto, ya fue solucionado, y no por nosotros, sino por Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos entonces que entender que el problema no es solo que nosotros abandonemos la vieja vida, o sea, no es solo dejar la vieja vida, renovar nuestro entendimiento, sino que nosotros tenemos que aprender, que recibir conocimiento y sabiduría para comenzar a vivir en la nueva vida que hoy día portamos. Esto, hermano, implica renovar nuestra mente, renovar nuestro interior y revestirnos, dijo Pablo, del nuevo hombre, aquel que ha sido creado a imagen de Dios en justicia y santidad. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos creó de nuevo, hace borrón y cuenta nueva y toma este nuevo hombre que Él creó, pero que no creó de una manera artificial, sino que Dios lo que hace con nosotros, con las personas que Él rescata y que Él compra, nos ha creado a su imagen. Somos la imagen del Dios invisible. Amén. Creados en santidad y en justicia. Este conflicto que portamos en nuestro interior entre el viejo hombre y el nuevo se manifiesta en nuestra vida, hermano, todos los días, en nuestra vida diaria. Nuestra vieja naturaleza va a seguir queriendo dominarnos, pero en Cristo nosotros tenemos el poder y la autoridad para vivir conforme a la nueva vida. Sin embargo, esta transformación, hermano, no va a ocurrir porque nosotros lo merezcamos, porque nada de lo que Dios hace es por nuestros méritos. Amén. Sino porque Dios, y aquí usted tiene que decir amén, en su infinita misericordia ha decidido Él restaurarnos a nosotros. Amén. No es porque nosotros lo merezcamos, ni que yo lo merezca, ni que usted se lo haya ganado. Él nos restaura porque Él es bueno y sus misericordias son para siempre. El Salmo 103, verso 10, que lo mencioné al principio, nos recuerda que nuestro Dios, mire qué bueno el Señor, nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras inequidades. O sea, nos ha hecho conforme a nuestra maldad. Ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado, sino que Él viene y Dios nos trata, no nos trata, o si Dios nos tratara, mejor dicho, si Dios nos tratara según nuestras fallas, según nuestros pecados, nosotros hoy día literalmente ya estaríamos perdidos, ¿o no? O sea, si Él hiciera con nosotros como nosotros merecemos, ninguno de nosotros hoy día tendría cabida en este lugar. ¿Amén? Estaríamos perdidos. Seguramente ya estaríamos muertos, corrompidos. Pero Dios no hizo con nosotros conforme a nuestra maldad y conforme a nuestras rebeliones. En lugar de rechazarnos, en lugar de expulsarnos, Él lo que hace es llamarnos, es atraernos a Él. ¿Para qué? Para limpiarnos por la sangre de su Hijo, para levantarnos, porque eso es lo que Dios quiere hacer, y además darnos todos los días una nueva oportunidad, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, todos los días Él renueva sus misericordias. Todos los días, hermano, Él está haciendo las cosas nuevas. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en santidad y andemos en justicia. Así como Él nos ha restaurado, la invitación, hermano, es a vivir conforme a esa restauración.
Si Dios nos restauró, vivamos conforme a esa restauración que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Él no hizo con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos transformó y nos renovó, nosotros tenemos que vivir conforme a ese nuevo hombre, a esa renovación que Dios hizo en nosotros y que nos comentaban también el miércoles anterior. ¿Se entiende, verdad? O sea, nosotros deberíamos haber recibido otro pago, no el pago que Dios nos dio. Pero nosotros hemos sido renovados para que nosotros vamos por el mundo y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para compartir con otros lo que Dios hizo con nosotros. Y si Él no nos pagó conforme a nuestra maldad, si Él no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, nosotros tenemos que aprender también a hacer con otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que hay una ley, lo dice el Nuevo Testamento, Gálatas 6:7, que hay una ley que va a traer consecuencias positivas o negativas en nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con esta ley, porque no podemos engañar al Señor. Amén. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, acá está escrito, eso también segará. ¿Ok? No podemos engañar al Señor. Si Dios nos perdona, es para que nosotros también perdonemos. Si Dios nos limpia, si Dios nos restaura, es para que nosotros también restauremos a otros. Porque esto no es individual, esto no es particular. Por eso es que el Señor dijo, vengan a la iglesia a proclamar el Evangelio. No, Él les dijo, ¿saben qué? Vayan por el mundo, váyanse para allá, vayan, espárzanse, vayan y prediquen el Evangelio, anuncien el Evangelio. No dijo, vengan a encerrarse a la iglesia. Dijo, vayan, anuncien. El mundo necesita saber que está perdido, que se va a morir, que se va a ir al infierno. Yo necesito, dijo Dios, que ustedes vayan y pregonen el Evangelio. Y nosotros insistimos en estar encerrados en la iglesia. Entre más nos traigan a la iglesia, mejor. Claro, porque así más nos apartamos del mundo. Y menos nos conocen. Porque la gente sí nos conoce. Porque nosotros tenemos una gran nube de testigos, para bien o para mal. Entonces, cuando Dios nos perdona, es para que nosotros también perdonemos. Si Dios me restaura, es para que yo mañana aprenda también a restaurar. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Dale con el siguiente, por favor. Con el 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción, porque la carne es corrupta. O sea, no podemos esperar que de nuestra carne salga algo positivo, porque nuestra carne es inclinada al mal. Por eso que Pablo dice, lo repito, el ocuparse de la carne es muerte. No, esto no es juego, estamos hablando de vida o muerte. Aquí no estamos jugando, estamos hablando de que Dios no puede ser burlado. Y el ocuparse de la carne es muerte. Si usted y yo nos ocupamos de la carne, nos vamos a morir. Entonces el ocuparse de la carne es muerte, y el que se ocupa de la carne, con esta ley que Pablo menciona, que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, si nos ocupamos de la carne vamos a segar corrupción. Pero, y aquí viene la parte buena, aquí los espirituales nos gozamos, pero el ocuparse del espíritu, el que se ocupa del espíritu, el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar vida eterna. Dios no miente, Dios no puede ser burlado. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a sembrar vida eterna. Así que no nos ocupemos tanto de la carne, no le demos tanto el gusto a la carne, no nos afanemos tanto en la carne, sino que ocupémonos de las cosas del espíritu. Porque si nos ocupamos del espíritu, hermano, nosotros vamos a recibir recompensa. ¿Se entiende, verdad? Si llevamos harto tiempo en los caminos del Señor. Por eso es que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos salir afuera y ser la imagen del Dios invisible, que se va a hacer visible a través de nosotros. Entonces, cuando Dios nos perdona, es para que nosotros perdonemos.
Por eso es que Gálatas, capítulo 6, atento, verso 1, dice hermanos, o sea, no está hablando con extraños, dice hermanos. No, si alguno, o sea, no debería ser algo habitual, él está diciendo como algo temporal, pero si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque somos especialistas para andarnos preocupando de la falta de los demás, la carne, pues la carne siempre quiere avergonzar a otro. Dice, mira cómo se equivoca, mira cómo falla. No vamos a recordar lo que Jesús les dijo a los fariseos al respecto, pero es algo bastante grave. Pero Pablo aquí nos dice, hermanos, ¿cuántos hermanos hay acá? Nos está hablando a nosotros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? ¿Y cuántos espirituados hay aquí hoy día? Ustedes que son espirituales, júzguenlo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ah? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Hoy esta palabra mansedumbre, yo creo que nosotros no la hemos analizado profundamente, pero esta palabra mansedumbre es algo, hermano, tan impactante, porque Jesucristo no dijo aprendan de los milagros, ni aprendan cómo abro el mar, ni aprendan cómo levanto los muertos, dijo aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y lo que nos está diciendo Cristo, Pablo, tengan el mismo espíritu que estuvo en Cristo, sean mansos. Para que con ese espíritu de mansedumbre ustedes puedan restaurar a los que han caído en alguna falta. Oiga, paréntesis, Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pero ese es un aprendizaje con promesa. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo, aprendan de mí, soy manso, soy humilde de corazón, promesa, y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, si ustedes aprenden a ser mansos y aprenden a ser humildes, van a tener descanso en su alma. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia hoy día no puede descansar? No tiene paz. Suena la alarma del auto. ¡Ay, que nos van a robar el auto! ¡Ay, que parece que están entrando a la casa! ¡Ay, que parece que se metieron donde el vecino! ¡Ay, que los niños no van a pasar de curso! No tienen paz, hermano. Se suben al metro, ¡ay, que va a chocar la micro! ¡Ay, que va a chocar el auto! Espiritual, hermano, todo el día no hay paz. Y la Biblia dice que si somos mansos y somos humildes, vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Entonces, dice aquí, cierro paréntesis, termina aquí Pablo diciendo, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser cosa que después de esto, tú mismo vengas a ser tentado y caigas en la misma falta que cayó tu hermano, que no fuiste capaz de restaurarlo. Tenemos, hermanos, que aprender a vivir de una manera distinta. Tenemos que renovar nuestra mente. Y esto no son hábitos que se cambian así. No es que usted diga, ay, sí, yo me comprometo y mañana un nuevo Jorge, una nueva Beatriz, ¡uy, miren cómo cambió el hermano! No, lo leímos en hebreo. Él ya hizo un sacrificio perfecto por nosotros. Él no hizo santo, no hizo perfecto, no hizo acepto en el amado, pero la santificación es progresiva. Todos los días nos santificamos. Todos los días nos santificamos en su palabra. Todos los días pedimos la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que guía nuestra alma y nuestra alma finalmente va a venir a regular nuestra carne, a regular nuestro cuerpo para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Se entiende? Amén. Entonces Pablo, en Efesios capítulo 4, entre los versículos 25 al 32, nos revela en la palabra cómo se expresa esta transformación. Y dice, por ejemplo, en el verso 25, nos instruye a que nosotros vivamos en la verdad. O sea, ya basta de mentira. Ya basta de estar haciendo, ¿verdad?, como los
como los hipócritas, como los fariseos, que se vestían de piedad, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. ¿Verdad? Entonces, Pablo nos dice en el verso 25, vivan en la verdad. Por lo tanto, el viejo hombre que se inclinaba hacia la mentira, hacia el engaño y hacia la hipocresía, tiene que morir. Y nosotros tenemos que hacer que la nueva vida, que el nuevo hombre, la nueva mujer, se manifieste de manera transparente y camine en la verdad de Cristo. No podemos caminar en nuestra propia verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Y en Él nosotros aprendemos a desechar la falsedad y a hablar con sinceridad. Amén. Gloria al Señor. Segundo punto importante en esto que Pablo le escribe a los Efesios, está en controlar nuestra ira. Verso número 26. ¿Cuánto pueden controlar su ira? Adán, después de pecar, tuvo miedo y se escondió de Dios, mostrando cómo el pecado, hermano, viene a distorsionar nuestras emociones, nuestra mente. En el viejo hombre, la ira nos controla, pero en el nuevo hombre, nosotros tenemos que aprender a dominar nuestras reacciones y a no dejar que el enojo, ¿cuánto enojones hay aquí?, nos aleje de Dios, ni tampoco nos aleje de los demás. O sea, controla la ira, desecha la ira, desecha el enojo. Ahí está en el verso número 26. Verso número 28. Pablo nos enseña a dejar atrás los hábitos destructivos. En la vieja naturaleza nosotros buscamos lo nuestro, lo propio, el egoísmo, sin importar el daño que nosotros podamos causar a los demás. Pero en Cristo nosotros aprendemos a trabajar, a compartir y a vivir con propósito. Y Pablo a raíz de esto nos enseña que el que hurtaba, no hurte más. Y él dice, trabaja, si no trabaja, flojo, haciendo con tus manos lo que es bueno. Amén. O sea, tiene que existir un cambio de hábito, tiene que existir, hermano, una nueva forma de comportarnos. Tenemos que dejar atrás esos hábitos, esas conductas que hicieron tanto mal a nosotros mismos y también a los que nos rodean. El verso 29 nos enseña a que el nuevo hombre tiene que comenzar a hablar con gracia. Amén. Verso 29. Adán cayó por escuchar palabras engañosas. O sea, escuchó a alguien que no hablaba con gracia, que era desgraciado, ¿verdad? Como lo fue la serpiente, que lo engañó con su astucia por hablar engaños. Pero Jesús, al contrario, venció la tentación declarando la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, y con esas mismas palabras nosotros debemos edificar a los demás y no destruir. ¿Amén? Ahí está el verso de refuerzo, de respaldo al respecto. El verso número 32, finalmente, la última enseñanza, hay muchas más, pero nos vamos a quedar con esta. Y aquí yo sé que la iglesia se va a gozar, porque Pablo nos enseña a perdonar como Cristo nos perdonó. Gloria a Dios. Salud. Él nos enseña, o la Biblia nos enseña, aquí Pablo nos enseña, a que las nuevas criaturas tienen que perdonar como Cristo nos perdonó. Sí, esta iglesia de restauración perdona. En el viejo hombre, nosotros tenemos que entender que guardábamos, tiempo pasado, rencor y buscábamos venganza. ¿Cuántos buscaban venganza anteriormente? Pero el nuevo hombre es distinto. En el nuevo hombre nosotros aprendemos a perdonar. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Cada vez que nosotros elegimos vivir en la verdad, controlar nuestras emociones, nosotros abandonamos los malos hábitos. ¿Cuántos dicen amén? Comenzamos a hablar con gracia, es lo que nos enseñaba Pablo. Dejamos los viejos hábitos, comenzamos a hablar con gracia. Y también aprendemos a perdonar. Nosotros, al realizar esta acción, lo que estamos haciendo es crucificando al viejo hombre y viviendo conforme al nuevo. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros hablamos con gracia, cuando nosotros cambiamos nuestro hábito, cuando nosotros controlamos la ira, lo que estamos haciendo es crucificando al viejo hombre y viviendo en el nuevo. ¿Se entiende, verdad?
Por eso que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ojo aquí, él está hablando de un presente continuo, con Cristo estoy. O sea, todos los días estoy, el viejo hombre con Cristo está, es presente, no es futuro, no es que va a estar, no es que ya estuvo, con Cristo estoy hoy día juntamente crucificado. Y eso me permite que ya no viva yo. Pero para eso tengo que tomar la carne y crucificarla todos los días hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Se entiende, verdad? O sea, nosotros en la Biblia, hermanos, nos encontramos con un montón de ejemplos de restauración, de cómo hombres pudieron ser transformados por la palabra, por el ejemplo de los demás, por la buena conducta de los demás. Oiga, la conducta es tan importante que el apóstol Pedro dice que las mujeres creyentes van a poder rescatar, van a poder transformar, van a poder traer al evangelio a sus cercanos, a sus maridos, sin palabra. ¿Cómo se puede ganar a alguien sin palabra? Por la buena conducta. ¿O no? Por la manera de ser. Por no avergonzarnos del evangelio. Eso es lo que enseña la Escritura. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Yo no lo quiero latear ni quiero alargar esto más de lo debido, pero solo quiero, déjeme por favor, mostrarle un par de ejemplos de personajes bíblicos que han sido restaurados. Yo podría hablarle de mi vida, de cuántas veces Dios me ha restaurado, pero yo no voy a edificar a nadie. Porque no le importo a nadie, y eso está bien, porque a usted tiene que importarle Él. Amén. Entonces voy a hablar de ejemplos bíblicos porque lo que edifica es la palabra, no es mi vida. Tenemos, hermanos amados, a lo largo de la Biblia, muchos ejemplos donde Dios restaura, donde Dios cumple lo que vimos en el Salmo 103, verso 10. Que Él nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ¿se acuerdan? No se olvide nunca de eso, porque Dios no paga mal por mal, ¿ya? Ni ojo por ojo. Él no paga conforme a nuestras iniquidades. Mire a quién usted está aportando. ¿A quién usted está aportando hoy día en su interior? Un Dios, un ser infinito, poderoso, sobrenatural, que no nos paga a nosotros conforme a lo que nosotros hacemos. Porque nuestra vieja naturaleza controla mucho de lo que nosotros hoy día hacemos. Pocos de nosotros podemos dar muestras, frutos de arrepentimiento para que los demás digan, yo quiero ese Dios que porta a ese hombre, esa mujer. La gente dice, no, yo para ser como él, para ser como ella, déjeme como estoy. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de manifestar a aquel que vive en nosotros. Pero bueno, a lo mejor esto nos sirve a algunos de nosotros. En la Biblia vemos cómo Dios restauró y sigue restaurando, pero vamos a ver ejemplos que ya pasaron, a personas que habían tropezado en su caminar. Amén. Un ejemplo claro es el de este conocido hombre llamado Sansón. ¿Conoce la historia, verdad? A los niños se la pasan harto en la escuela dominical. ¿Le han pasado Sansón? Tirón de oreja para las tías. Sansón, ¿ya? Que fue llamado desde su nacimiento para ser un libertador. Mire, el llamado que tenía Sansón, un libertador de Israel, pero permitió que su carne dominara su vida. Cosa que nos pasa a nosotros frecuentemente, ¿o no? Oiga, si cosas, yo no sé aquí cuántos andan en locomoción colectiva. Aquí, bueno, Dios bendiga a todos los que tienen auto, pero los que andan en locomoción colectiva, oiga, la gente es enfermante la gente. Por ganar un segundo, vamos pegándole al otro para subir. ¿Y cuántos creyentes le pisan el callo y el tiro, oiga, respete, respete? ¿O no? No, o sea, a nosotros nos encanta que nos respeten, pero nosotros no respetamos a nadie. Pero andamos por la vida pidiendo respeto. Entonces, cuando ocurre eso, nuestra carne gana. Va ganando la carne 1, espíritu 0. Podríamos llevar un marcador todos los días. ¿Cierto? De nosotros mismos, si no necesitamos llevar un marcador de los demás, de nosotros mismos, a ver cuánto ganó hoy día el espíritu, cuánto ganó la carne. Oiga, que nos serviría para darnos cuenta en qué posición estamos. ¿Cierto? Bueno, ¿no le interesa? No, bueno, cosa suya, siga estando en la carne. Pero fíjese que este hombre Sansón permitió que su carne dominara su vida. Adivine qué, eso lo alejó del propósito. ¿Verdad? Porque cuando nos ocupamos de la carne, estamos alejados del propósito.
Y evidentemente fue llamado a ser un libertador, pero como se ocupó de la carne, fue derrotado, fue cegado y además fue humillado. Pero en su momento de mayor debilidad, eso es lo importante en el cristianismo, en el momento de mayor debilidad, ¿sabe lo que ocurrió? Dios lo restauró. ¿Cuántos débiles se gozan por eso? Por supuesto que sufrió las consecuencias de sus acciones, pero Dios le concedió, mejor dicho, la victoria final y no permitió que fuera finalmente humillado. Otro caso es el de Juan Marcos, no sé si usted lo conoce, un joven discípulo, los jóvenes también son discípulos, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, vamos a partir bien el viernes. Un joven discípulo que abandonó a Pablo y a Bernabé en medio de un viaje misionero, ¿se acuerda? Está en Hechos capítulo 13, verso 13. Su fracaso, el fracaso de Juan Marcos, valga la redundancia, lo marcó a Marcos, tanto que Pablo, en el siguiente viaje misionero, se negó a llevarlo con él en esa oportunidad. Dijo, no me estén tirando cachos para acá. Yo voy solo, dijo, no voy con Juan Marcos. Pero ¿sabe qué? Adivine. No estamos para adivinanza aquí. Pero piense, medite qué ocurrió. Bueno, con el tiempo Juan Marcos fue restaurado, al punto de que el mismo apóstol Pablo, que no lo quiso llevar en su segundo viaje misionero, dijo de él que Juan Marcos le era útil para el ministerio, segunda de Timoteo 4:11. O sea, después que le fue inútil, ahora termina siendo útil. ¿Por qué? Porque Dios restaura. Dios da oportunidades, Dios cambia, Dios transforma, Dios levanta al caído, Dios le da fuerza al débil. Estos dos ejemplos, para no alargar más, a nosotros, a usted y también a mí, nos enseñan una cosa, ¿sabe qué? De que Dios no nos desecha cuando nosotros fallamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos desecha cuando fallamos. Jóvenes, niños, adolescentes, señorita, si tú fallas, Dios no te desecha. Se los digo a ustedes porque nosotros los viejos somos más duros. Fallamos y como que nos escondemos, igual que Adán. Empezamos a escondernos. Si total el Señor no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Entonces Dios no nos desecha cuando fallamos. Y aunque nuestras caídas pueden traer consecuencias, su gracia es suficiente para restaurarnos y para usarnos nuevamente. ¿Sabe para qué? Para su gloria. Porque fuimos creados para su gloria. Si tú fallas y Él te restaura, Él te vuelve a usar para su gloria. ¿Por qué? Porque somos instrumentos para su gloria. Escúcheme, nosotros somos instrumentos de Él. Hay un error garrafal en el Evangelio donde nosotros creemos que Dios es para mí. Dios dame esto, Dios hace esto, Dios ayúdame con esto, Dios libértame con esto, dame el pololo que quiero, dame la novia que quiero, dame la familia que quiero, ese auto no lo quiero, quiero el otro. Dios es para mí y ese es un error garrafal porque nosotros somos para Él. Y si somos para Él, la voluntad de Él hacemos, aunque vaya contra mis deseos. No, pero venga a la iglesia que Dios le va a dar, Dios le va a dar. Dios, hermanos, ya nos dio en Cristo, nos dio todo. Y suplió todas nuestras necesidades. Pero la Biblia dice que nosotros somos de Él, porque en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Así que los gustitos personales, hermano, acá en el Evangelio no corren. Yo lamento, si usted vino por algo, lamento darle esta noticia. Pero usted ya en Cristo está completo, no necesita nada. Y tenemos que sacarnos esa herejía de que Dios es para mí. Dios no es para mí, yo soy para Él. Tenemos que dejar que Dios haga con nosotros como Él quiere. Él es el alfarero, nosotros somos la vasija. Y la vasija jamás le dice al alfarero cómo tiene que crear esa vasija. Porque si al alfarero ve alguna falla en la vasija, lo lógico es que rompa esa vasija y la haga de nuevo. Cuando nosotros caemos, tropezamos, fallamos, Él nos restaura. Cuando estamos quebrados, Él nos venda, Él nos ayuda.
Pero nosotros tenemos que dejar de usar a Dios como amuleto para las cosas que a mí me convienen. Porque hemos sido creados para su gloria, para salir allá afuera y decirle a la gente que hay una oportunidad en Cristo. Si usted viene aquí enfermo, yo vengo aquí enfermo y le pido a Dios que me sane y Dios no me sana, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, sano o enfermo, le sirvo porque soy de Él. Con cojera y con debilidades, con título o en la ignorancia misma, le sirvo a Dios porque ya no me gobierno a mí mismo, es Él el que me gobierna. Es Él el que me ciñe, es Él el que me perdona, es Él el que me restaura, porque yo ya no vivo. Hermanos, saquemos de nuestra mente esos errores. Con nuestros hijos en el mundo, con nuestros hijos en la iglesia, con nuestra familia quebrantada o con nuestra familia sana, con auto o sin auto, con título o sin título, con esperanza o sin esperanza, le servimos a Él porque en Cristo está nuestra esperanza. Entonces tenemos que dejar la fábula, tenemos que anular la carne y aprender a someternos y a colocar la otra mejilla cuando alguien nos hace daño. Porque algún día voy a ser yo el que falle. Y lo mínimo que voy a esperar es que alguien venga y me restaure y no me deseche. Tenemos que comenzar a comportarnos como adultos. Y el perdón, la restauración son partes fundamentales de este ministerio y de esta iglesia. Hermanos, aprendamos con madurez. Ya no estamos para tomar leche. Ya no estamos para el alimento liviano. Es tiempo de que seamos maduros, de que crezcamos, de que hagamos una realidad esta palabra en nuestras vidas. Porque así como Jesús nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Este mensaje, hermano, yo sé que es un desafío, pero ¿sabe? Es un desafío para que nosotros podamos evaluar nuestras vidas. Y ¿sabe? No se lo digo jugando. Muy bueno sería que un día en el celular, en un cuaderno, pudiésemos hacer una división en la hoja y controlar nuestros actos durante el día. A ver cuántas de nuestras actitudes son en la carne y a ver cuántas actitudes nuestras son en el espíritu. Y al final del día, cuando nos acostemos, coloquemos una raya y digamos, a ver, cuántas actitudes en el espíritu y cuántas en la carne. Y podamos controlar, podamos llevar esas debilidades a la cruz. Y decirle, Señor, yo solo no puedo, yo necesito que tu espíritu crezca en mí. Es necesario que la carne mengüe para que el espíritu crezca. Para que las cosas que yo hacía ya no las haga más. Entonces evaluemos nuestra vida. ¿Estamos viviendo como el viejo hombre o ya vivimos como la nueva criatura? ¿Nos estamos aferrando a actitudes que reflejan a Adán o estamos creciendo en la imagen de Cristo? Y si estamos en la imagen de Cristo y si hemos tropezado, ¿estamos nosotros buscando la restauración en Dios? ¿Confiando en su misericordia? ¿O estamos buscando la restauración por nuestros propios medios? El Señor nos llama, y con esto concluyo, el Señor nos llama a vivir en santidad. Pero también Él nos ofrece restauración cuando nosotros caemos. ¿Sabe por qué? Porque su gracia es suficiente para levantar y para renovarnos. No importa cuál haya sido nuestro error, ni cuántas veces hayamos fallado. Dios siempre, y esto lo voy a recalcar, Dios siempre, hermano, Dios siempre tiene un camino de restauración para sus hijos, para los que le aman. Y hoy es el día, póngase de pie por favor, hoy es el día para despojarnos del viejo hombre. Mire qué buena noticia. Para renovar nuestra mente y también para vivir en la plenitud
de la nueva vida en Cristo, de la nueva vida que Cristo nos ha dado. Él, escúcheme bien, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que nos ha llamado a una vida de transformación y de restauración en su gracia, en esa gracia que no tiene fin. Es el momento, hermano, que nosotros reconozcamos nuestra falta delante de Dios y que busquemos la forma y que corramos y que anhelemos, que deseemos el que Cristo renueve nuestro ser, renueve nuestra mente, para que podamos vivir conforme a la nueva naturaleza que nos ha sido dada, de la cual somos portadores, la nueva naturaleza en Cristo. No busque la perfección, porque ninguno de nosotros va a alcanzar a ser perfecto mientras estemos en esta tierra. No buscamos la perfección en nosotros ni tampoco en los demás, pero sí buscamos todos los días ser transformados en este camino del Evangelio para que Cristo pueda ser glorificado y para que comprendamos que su gracia es suficiente en los momentos en los que más lo necesitamos. Reciba hoy la transformación, la restauración que Dios quiere dar y de la cual Dios quiere que usted porte de aquí en adelante. Oramos al Señor.